Buenos días, señores. Benavides. Presente, buenos días. Buenos días, Coveñas. Guadalupe. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Guerrero. Guamaní. Guamaní presente. Huarcaya. Julca. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días, Medina. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días, Norabuena. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días, Núñez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Ochoa. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días, Peña. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Rivas. Presente, ingeniera. Santana. Buenos días, ingeniera, presente. Buenos días, Sornosa. Tello. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Wu. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. El día de hoy vamos a seguir revisando este tema de morfología fluvial. Habíamos visto que existen diferentes procesos fluviales que están dentro del ciclo hidrológico y que incluyen, además del agua, a los sedimentos. Entonces, ahora lo que vamos a seguir es viendo otros procesos y además ya vamos a entrar a lo que es la clasificación de corrientes. El día de ayer habíamos hablado de los diferentes procesos de escurrimiento superficial, infiltración, etcétera, que se interrelacionan entre sí para dar lugar al movimiento en los ríos. De tal manera que aquí interaccionan también las características topográficas y geológicas. Y habíamos mencionado el proceso de incisión de canales, en el cual se van profundizando los cauces, y el proceso de abulsión. Este proceso de abulsión corresponde a un cambio brusco. Ese cambio brusco corresponde a un abandono súbito del cauce principal por otro aleatorio. Aquí nosotros tenemos en esta figura que el cauce tiene este curso dado en la figura 1, pero de una manera bastante súbita cambia a otro cauce. Entonces aquí en el 3 podemos ver que ha adoptado un nuevo curso. Ese nuevo curso es completamente aleatorio. Podría haber tomado un curso anterior o un curso completamente nuevo. Y este comportamiento es característico de algunas corrientes. Aquí nos indican que la abulsión se origina con la sedimentación de un tramo del río, lo cual produce una elevación en los niveles del lecho, forzando al río a adoptar un curso diferente pero más cómodo. Es decir, como debido a la sedimentación el río no puede avanzar, entonces toma otro curso. Y por lo general se producen durante una creciente, es decir, en el periodo húmedo, o mediante un proceso de erosión de riberas. Es decir, aquí lo que teníamos era la socavación lateral. El río crea una brecha en sus bancos naturales, y con estos bancos se refiere a los rellenos de sedimentos que pueden haber en el mismo cauce o en las riberas, y fluye a través de un nuevo curso. Los daños causados con las abulsiones pueden ser bastante cuantiosos,
porque el problema es que ocurren de manera súbita, de manera que uno no puede saber hacia dónde se va a mover el río. Podemos ver en esta fotografía cómo este río sufre continuamente ese proceso de abulsiones, lo cual ha originado un área de impacto bastante grande. ¿Cuál creen ustedes que sería la mejor manera de hacer obras en esta zona? ¿Qué tipo de obras, ingeniera? Carreteras, o si tenemos una ciudad o irrigaciones. Creo que sería rodear la ingeniera porque no está muy alterado. Ajá, excelente. Lo ideal en este caso es evitar la zona. Así tenemos que, dado que estos cambios son aleatorios, no son predecibles. Nosotros podríamos pensar en construir una obra de protección, pero como el río se va por otro lado, la obra de protección queda fuera de servicio. Entonces lo ideal en estas zonas donde se producen abulsiones es evitarlas. Hacer un trazo de carretera por otra zona, de ninguna manera construir aquí una ciudad ni hacer irrigaciones. Otros procesos fluviales se conocen como head cutting y nick pointing. En castellano podríamos decir que es una migración de singularidades. Aquí como singularidad nos referimos a un evento de socavación que se mueve hacia aguas arriba. Esto decimos que remonta el flujo. En esta imagen podemos ver el head cut, en el cual se produce una degradación producto de una socavación con un talud casi vertical. Ya habíamos visto esto en el fenómeno en el capítulo anterior, que se puede producir por una irregularidad en la zona de aguas abajo. Esta irregularidad origina una socavación y esa socavación se va remontando hacia aguas arriba. De tal manera que aquí en un tiempo 1 el terreno está en la posición 1, pero al seguir el proceso de socavación hacia aguas arriba, en un tiempo 2 el terreno estará en la posición 2. Y esto es lo que mostramos en estas fotografías en el capítulo anterior, que este proceso es bastante destructivo. Podemos ver en este río como en ese momento está transcurriendo una avenida grande, que es la que origina también este proceso de socavación. Y pasada la avenida nos encontramos que se ha destruido completamente no solamente el lecho, sino también las riberas. El nick point es similar, la diferencia nomás está en el talud del terreno que va siendo socavado. Aquí el talud ya no es vertical, sino que es inclinado. Pero igual es una socavación que remonta el flujo, es decir, se mueve hacia aguas arriba. Tenemos que la erosión continúa hasta que la gradiente disminuye. Y esta gradiente entonces sería la pendiente del terreno. Digamos que si esta es la pendiente del terreno en la que se está produciendo esta degradación, esto podría parar si es que la pendiente disminuyera, lo cual va a depender de las condiciones topográficas. O también si es que aumenta el ancho al punto de deposición. Es decir, tenemos que la corriente incrementa su ancho. Noten ustedes que el efecto inmediato de ambos casos es que la velocidad disminuye. Una vez que la velocidad disminuye, tenemos que el efecto del esfuerzo de corte que puede causar socavación es menor, porque ya tendríamos un esfuerzo de corte actuante que podría ser menor que el esfuerzo de corte resistente y entonces la socavación se detiene. Y por tanto, es por esto que está asociada al caudal. A grandes caudales, grandes velocidades. Si el caudal disminuye, entonces ya las velocidades son pequeñas y ya no son capaces de socavar. Hay muchos ríos donde este proceso es común.
y tiene que ser identificado. Ahora habíamos hablado del término estabilidad y dijimos que la estabilidad está relacionado con la variabilidad. Y aquí estamos hablando de variabilidad y cambio. Tenemos tres palabras. La primera que anteriormente intentamos definir era estabilidad. Y no habíamos llegado a ninguna definición que fuera válida. Pero ahora sí vamos a tener que llegar a alguna, porque ya hemos llegado a este punto. Entonces nuevamente les invito a dar a una definición, ya sea de estabilidad o de variabilidad. Una definición de variabilidad, ingeniera. Sí, Lo que yo entiendo es que siempre va a variar, que siempre va a tener el valor siempre va a fluctuar. ya, o sea, eso, tenemos que un río es cambiante. Si fuera estático ya no sería río. Un río es agua en movimiento, así que continuamente el agua va a cambiar. Y por tanto el cambio es inherente al río. Pero entonces diríamos que usted lo que se ha referido es al cambio, no a la variabilidad. Entonces nuevamente les invito a que podríamos nosotros entender como variabilidad o estabilidad. Estabilidad es el antónimo de variabilidad. Entendemos entonces por variabilidad. Ingeniera, ¿podría ser la rapidez de cambio dentro de un periodo de tiempo? Rapidez de cambio. No sé, por Digamos que si el ejemplo, cambio lo midiéramos como un delta de longitud, por ejemplo, entonces la variabilidad sería el delta de este delta respecto al tiempo. ¿Eso es lo que usted está diciendo? sí, por ejemplo, en una vida humana, tal vez una generación, ver que el río pasa por el mismo punto, quizá puede decir que el río es estable. Ajá. Diríamos que más que una generación, podríamos hablar de las temporadas. Dado que las temporadas son, digamos, un evento notable en el año, entonces podríamos hablar de las 4 estaciones o podríamos hablar de la estación húmeda o de la estación seca. De hecho, las diferencias pueden ser muy saltantes entre una y otra. Particularmente en nuestro país tenemos que la estación húmeda está muy diferenciada de la estación seca en las vertientes del Pacífico y del Titicaca, no así en la vertiente del Atlántico. Y entonces, si hablamos en una determinada temporada y vemos que en esa temporada el río mantiene las condiciones que de siempre, entonces diríamos que ese río es estable. En cambio, si en la misma temporada vemos que el río cambia, ese río no es estable, pero su estabilidad puede ser, o su variabilidad, digo, puede tener diferentes magnitudes, o sea, puede ser muy variable, poco variable, y entonces cuando hablamos de variabilidad, el término habilidad o este sufijo se refiere a la capacidad o la habilidad misma para variar. Entonces la variabilidad sería la capacidad o la característica que mide la variación de las características del río, pero ojo que la tendríamos que medir para una determinada temporada, dado que el río cambia de una temporada a otra. Mientras que la estabilidad sería lo contrario, es decir, la habilidad o la capacidad que tiene el río de mantener las mismas condiciones en
en cada temporada, porque una temporada de hecho sí es diferente a la otra. Entonces, dado que el cambio es inherente a los ríos, nosotros no podemos hablar de que vamos a intentar de que el río no cambie. Esto no tendría ningún sentido. Si es que nosotros intentamos de que el río se mantenga igual todo el año, ya estamos introduciendo una condición que no es natural. Sin embargo, sí podemos influir en la capacidad de variar. Para lo cual, lo primero que deberíamos hacer es conocer cuáles son las condiciones que tiene ese río. Por eso dijimos que dentro de los objetivos de este capítulo, nosotros necesitamos saber si el río es estable o no, o si las obras que nosotros vamos a construir ahí van a mantenerse o no. Y para eso nos interesa conocer al río, pero también nos interesa saber cómo va a responder el río ante los cambios que nosotros o la naturaleza podamos imponer. Entonces vamos a encontrarnos de que existe una gran complejidad, no solamente en el tiempo. Ya hemos hablado de que existe variación entre una temporada y otra. Esto es una variación en el tiempo, pero también en el espacio, porque de hecho un río no es igual a otro, y un tramo de río tampoco es igual a otro. Vamos a encontrar que los ríos se diferencian dependiendo de su hidrología. Y en la hidrología también hemos visto que hay diferentes condiciones. No solamente la temporada húmeda se diferencia de la seca, sino que un mes se diferencia de otro, un año se diferencia de otro. En un mismo día podemos encontrar que los caudales pueden variar de una hora a otra. Esto solamente hablando de agua, pero además debemos considerar los sedimentos. Y en estos sedimentos tenemos que los sedimentos también pueden estar transportándose en el fondo, en suspensión, y pueden haber diferentes condiciones. Y aquí estamos hablando no solamente de las características geológicas, sino también de la historia. La historia representa qué es lo que ya ha pasado en años anteriores o en periodos anteriores, o qué es lo que ha sucedido en el pasado. De tal manera que estos cambios que ya han ocurrido van a originar los diversos comportamientos del río y pueden explicar la condición en la que se encuentra en la actualidad. Aquí tenemos que los ríos cambian naturalmente a través del tiempo como resultado de los cambios climáticos. Y cuando hablamos de cambios climáticos, no nos referimos necesariamente a los cambios climáticos como el que tenemos en la actualidad, sino a los cambios climáticos naturales, en los cuales pueden haber condiciones naturales que originan cambios de clima, pero también debido a las condiciones hidrológicas. Todo esto, digamos, está referido a tiempo, pero a lo largo de un río también puede haber variabilidad considerable de la morfología del canal, debido a los controles geológicos y geomórficos. Ojo que aquí estamos hablando de morfología, o sea, la forma del río. Y esa forma del río nos interesa no solamente en la sección transversal, sino longitudinalmente, a lo largo del tramo. Y eso puede cambiar debido a la geología. Digamos que si nosotros tenemos un determinado estrato geológico con características granulométricas, dureza, estructura de los estratos, etcétera, y esto cambia, esto va a originar un cambio en el río. Y particularmente si nosotros tenemos que, por ejemplo, existe una zona rocosa que es muy difícil de erosionar. Esto representa una sección que podríamos llamar como una sección de control. Esa sección de control que va a originar un cambio importante en la corriente. Pero también relacionado con la forma. Y en esta forma nos referimos ya no solamente a la del río, sino a la del relieve, del terreno.
en el cual podemos estar, digamos, en una zona de llanura, en una zona de pendiente fuerte, etc. Entonces, habiendo establecido que la variabilidad es natural en los ríos, entonces ahora lo que vamos a tratar de establecer es cuáles son los cambios que podrían perturbar, digamos, el comportamiento de la corriente desde el punto de vista de la interacción con los seres humanos o a partir de las obras que nosotros podamos construir. El primer ejemplo que estamos viendo aquí se produce al variar la pendiente. ¿Qué sucede si es que cambiamos la pendiente? De hecho, ya en los cursos de mecánica de fluidos, ustedes han hecho prácticas en un canal de laboratorio. En ese canal de laboratorio era posible cambiar la pendiente. Sin embargo, todos los ensayos que han hecho han sido solamente con agua. Lo que estamos mostrando aquí es el resultado de una prueba de laboratorio en la cual el material es un cauce, un sedimento que puede cambiar al ser erosionado por el agua, es decir, lo que llamamos un cauce móvil. Ese cauce móvil, entonces, corresponde a un canal. En ese canal rectangular se coloca estos sedimentos, digamos que con una condición de una pendiente dada, y se considera que se tiene un trazo rectilíneo inicialmente con una pendiente 0. Entonces aquí lo que se hace es medir la sinuosidad respecto a esa pendiente. ¿Qué entendemos como sinuosidad? Aquí dice la relación entre la longitud del tramo de un río medida a lo largo de su eje. Es decir, si nosotros tenemos un río que es así, nosotros podemos medir la longitud del río a todo lo largo del eje. Y dice, y la longitud medida a lo largo del eje del valle o a lo largo de una línea recta que conecta a los extremos del tramo. Entonces, por lo general estos ríos están en los valles, que serían las zonas más bajas, digamos, en la zona de la cuenca. Por eso es que nos habla del eje del valle. Pero en esta figura no tenemos el eje del valle, así que lo que vamos a trazar es la línea recta entre el punto inicial y el punto final. Bueno, esto no salió tan recto. Y con esa línea recta nosotros tendríamos una longitud que, de hecho, si el río fuera recto, nos daría la misma longitud de la línea recta y en ese caso la sinuosidad es 1. Pero si el río es curvo, entonces la longitud a lo largo del río será mayor que la longitud en la línea recta y la sinuosidad será mayor que 1. Y mientras más se aleje esta longitud, mientras más curvo sea este río, la longitud será más diferente de la línea recta y por tanto será mayor de 1. Bueno, entonces tenemos que en este laboratorio lo que se ha hecho es empezar con un río recto. Entonces tenemos la pendiente 0, allí se traza un alineamiento recto y se hace discurrir el agua. Y después se comienza a incrementar la pendiente. Podemos ver aquí que la pendiente está expresada en porcentaje. Y estos son los puntos que se han medido en el laboratorio. Se puede ver que la sinuosidad es 1 hasta pendientes del río iguales a 0.2%. Pero desde ese momento, a medida que aumenta la pendiente, la sinuosidad comienza a aumentar. Y va aumentando en esta prueba de laboratorio hasta una pendiente de 1.3% aproximadamente, en donde se hace máxima e igual a 1.25. Se sigue aumentando la pendiente, pero ya la sinuosidad no aumenta, sino que comienza a disminuir. En una pendiente de 1.6% ya llega nuevamente a una sinuosidad igual a 1. Y entonces tenemos que a partir de ahí la sinuosidad es 1. Si observamos entonces todos estos tramos con sinuosidad 1 serían rectos. Pero sin embargo aquí nos indican que el río es recto, mientras que aquí al río le han puesto ramificado. Esto es porque en este primer tramo el río tiene un alineamiento con una corriente
que está en un solo cauce. Mientras que aquí el alineamiento general es recto, pero el río tiene muchos cauces. De ahí es donde viene el término entrelazado, trenzado o ramificado, que son los que se utilizan en castellano para denominar este tipo de corrientes. Y entre los dos, entre el recto y el ramificado, tenemos el río meándrico, es decir, aquel en el que se tiene la presencia de curvas. Aquí podemos ver entonces las características de estos ríos rectos, meándricos o trenzados. Tenemos que el río recto en realidad no necesariamente es completamente recto. El que estamos viendo en esta figura tiene una pequeña sinuosidad, pero es despreciable. Si nosotros calculamos la sinuosidad nos va a salir 1, aunque vemos que su eje no es perfectamente recto. De hecho, nosotros podemos tener que en un río pueden existir tramos rectos entre curvas. Por ejemplo, aquí, en este río meándrico, este tramo podríamos decir que es recto, pero sin embargo corresponde a un río meándrico. Y eso es algo en lo que debemos tener cuidado. A veces cuando nosotros vamos al campo y miramos al río, nos puede parecer que el río es recto. Pero sin embargo, el río, lo que estamos viendo es un tramo recto de un río meándrico. Eso podría ser una posibilidad. Así que la mejor manera de poder observar si un río es recto o de otra condición es no solamente observarlo en una pequeña magnitud, sino observarlo en mapas. Estos mapas podrían ser las cartas nacionales a escala 1 en 100.000 o podríamos utilizar las imágenes satelitales. Aquí ya podríamos tener una idea más clara de si el río es recto en un tramo, digamos, de estudio que nos interesa o si corresponde a un río de otras características. Bueno, entonces un río recto que tiene una sinuosidad de 1 tiene una sección transversal que se puede considerar como simétrica, en la que existe una máxima turbulencia en la unión de las márgenes con el fondo del cauce. Es decir, aquí tenemos que se está indicando la zona de máxima turbulencia y tendríamos que en la zona de máxima profundidad tendríamos también la zona de máxima velocidad. Si bien aquí hay unas diferencias, por ejemplo, la sección que nos están mostrando es la sección A, que tiene un depósito de sedimentos en la ribera izquierda. Esto no es muy notorio. O sea, este depósito de sedimentos no produce un cambio, digamos, marcado en las condiciones de la sección transversal. Aquí nos están indicando que el movimiento del río en realidad está generando una curva. En esta curva, este de acá sería el lado convexo y aquí tenemos, digo, este de acá es el lado cóncavo y este lado de acá es el lado convexo. Esta flechita que no se nota claramente nos está señalando allí a esta porción del lado extremo donde existe una mayor velocidad, que para este tramo de aquí sería el que se indica aquí. Y aquí tendríamos este que es la parte externa de la curva en la cual se produce la máxima velocidad. Mientras que en la parte interna de la curva tenemos mínima velocidad y por lo general en esa parte interna, en esta parte interna es donde se observa el depósito de sedimentos. Bueno, de ahí pasamos al río meándrico, que es el que está aquí. En el río meándrico ya la sinuosidad es mayor que 1. Y esto es porque el río presenta curvas. Y aquí entonces ya es más marcada la diferencia entre el lado externo de la curva y el lado interno de la curva. De tal manera que si miramos la sección transversal, que en este caso es la sección C, encontramos que la máxima turbulencia se produce en la curva exterior, aquí.
En la curva exterior es donde se tiene la máxima profundidad, la máxima velocidad y la máxima turbulencia. Mientras que en el lado interior se tiene menos velocidad y también se producen, por eso es que se producen esos depósitos de sedimentos. Ingeniero, disculpe, ¿Sí? en el caso del trenzado, o sea, ahí no se puede determinar la sinuosidad o sí. Estoy hablando ahorita del meándrico. Cuando pase el trenzado, voy a hablar del trenzado y voy a responder su pregunta. Ya. Bueno, entonces aquí estamos en el meándrico, en el cual hemos dicho que esta parte externa de la curva es la que tiene la máxima velocidad, que en la sección C está al lado de aquí. En la sección C está en la ribera derecha. En esta sección anterior está en la ribera izquierda. Y nos señalan aquí que este es el lado bajo excavación. A eso se refiere que es donde se produce la mayor erosión. El lado bajo excavación se refiere a que aquí se produce la mayor erosión. Y aquí también nos está indicando que hay un pozo. Este pozo es porque es la máxima profundidad. O sea, en este lado externo es donde hay máxima socavación, máxima profundidad y por tanto hay un pozo. Y aquí también nos señalan que esta es una barra de punta. Esta se refiere a los sedimentos que se tienen en esta zona de la curva del meandro. Y por tanto están, diríamos que están localizados en la punta del meandro. Si tenemos ríos en los cuales este tramo es mucho más largo, vamos a ver que pueden haber sedimentos también en el tramo intermedio. Y por eso están diferenciándolos aquí de los que se presentan en la punta del tramo. Y nos señalan que la parte recta entre curvas se puede considerar como rápidos, dado que aquí en estos tramos rectos podríamos tener una sección transversal como la que habíamos mostrado aquí. En esa sección transversal diríamos que la velocidad es casi uniforme en toda la sección transversal y va a ser mayor que la que se puede tener en esta zona, aunque sería menor a la que se tiene en la parte externa de la curva. Pero igual es una zona digamos de alta velocidad y de ahí viene el término de rápido. Esta, digamos, es una característica del canal meándrico. La presencia de curvas origina cambios en la sección transversal muy diferenciados entre la parte externa y la parte interna. Y ahora pasamos al canal trenzado. Su compañero preguntó cómo medimos la sinuosidad, y esto es por el eje del río. Digamos que yo aquí estoy trazando el eje del río, y ese eje del río es en un eje recto. Por eso es que la sinuosidad del canal trenzado también es 1. Aquí, digamos, si yo trazo el eje del río, también al momento de calcular la sinuosidad sale 1. Estos dos ríos tienen un eje recto, pero noten la diferencia. Aquí en el canal recto o en el río recto, todo el cauce está concentrado en una sola corriente, mientras que en el río trenzado o ramificado está en varias corrientes. Aquí en la sección transversal que está en B, podemos observar que hay hasta 4 ramales. Pero esos ramales no se mantienen constantes, porque noten que aquí encontramos que esta agua que viene bordeando esta barra de sedimentos, una parte se va por aquí y otra parte se va por acá, pero más adelante se deriva en 3, 1, 2 y 3. Y lo que vino por acá se junta nuevamente con lo que viene acá y de ahí se separa. O sea, estos canales no son constantes, sino que van cambiando longitudinalmente. Pero ya les mencioné varias veces que estas barras de sedimentos también se mueven. Al moverse estas barras de sedimentos, estos canales cambian en el tiempo. O sea, este cambio no solamente es longitudinal, sino también en el tiempo. Continuamente se producen depósitos, los depósitos son erosionados, se forman corrientes
por ejemplo aquí, para poder atravesar estos sedimentos, el río erosiona porque su área de paso es pequeña, su velocidad es grande y erosiona. Pero al encontrarse aquí con un área mayor, su velocidad disminuye. Al disminuir su velocidad, deposita sedimentos. Y como este flujo es continuo en el tiempo, continuamente se van produciendo erosión y depósito de sedimentos, lo cual hace que las barras se desplacen, cambien continuamente y también estos ramales van cambiando en el tiempo. El otro ejemplo que tenemos de variabilidad está producido por la carga de sedimentos. Aquí podemos considerar una presa. Para esta presa habíamos visto que si tenemos el agua aquí, aguas arriba, por lo general las presas no solamente producen, digamos, el agua, o digamos almacenan el agua, sino que también almacenan los sedimentos. Entonces, al almacenar los sedimentos en la parte del río aguas abajo de la presa, se va a producir una disminución de sedimentos. Lo que nos muestran aquí es lo que puede suceder en esta zona de aguas abajo. Tenemos que al disminuir la carga de sedimentos, dado que están siendo retenidos en el reservorio, un río que originalmente estaba en la posición A. ¿Cómo clasificarían ustedes este río de la posición A? ¿Correcto? Otra opción. Yo diría trenzado, creo. Trenzado. Creemos que en realidad es un río trenzado, dado que aquí observamos que existen ramales. Ciertamente no es muy trenzado, diríamos que es ligeramente trenzado, pero no es recto, porque tiene ramales. Entonces este río trenzado de la posición A sería la condición natural del cauce, pero al construir la presa y producirse esta retención de sedimentos, la carga de sedimentos aguas abajo disminuye, y entonces lo que se va observando a lo largo del tiempo son las siguientes condiciones. En B, podemos ver que ya estas barras de sedimentos están condicionando que el río presente un cauce principal sinuoso. O sea, ya no son canales erráticos, sino que ya comienza a verse un cauce principal que tiene una determinada sinuosidad. Y va pasando el tiempo y entonces en C ya podemos ver que ese cauce se ha diferenciado. Ya no es un alineamiento recto, ya la sinuosidad cambió en la corriente. Y al seguir pasando el tiempo llegamos aquí a D, mayor sinuosidad, y pasamos a E, mayor sinuosidad. Entonces en este ejemplo nos encontramos que al disminuir la carga de sedimentos, un río que era ramificado se convierte en un río meándrico. Y a medida que va pasando el tiempo, la sinuosidad de ese canal meándrico va aumentando. Estos son dos ejemplos que estamos poniendo por el momento para lo que es cambio o variabilidad inducida por el cambio en una variable. En este caso era variar la pendiente. Al variar la pendiente, el río puede pasar de recto a meándrico y de ahí a ramificado. Y el otro ejemplo que hemos puesto es cambia la carga de sedimentos. El río pasa de ramificado a meándrico. El comportamiento del río cambia al cambiar estas variables. A lo largo de este capítulo vamos a ver que no solamente interesa el caudal líquido, el caudal sólido, la pendiente, sino también otras variables. Y entonces nos interesará saber qué es lo que sucede cuando se producen cambios en estos. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son las condiciones para que los ríos sean meándricos o ramificados. Aquí tenemos los resultados de dos investigaciones. La primera de Leopold y Goldman nos marca solamente una línea, que es esta, SQ a la 0.44 igual a 0.025. De tal manera que para cuando S por Q
a la 0.44 es mayor que 0.0125, el río es trenzado. Y cuando el valor es menor que 0.0125, el río es meándrico. O sea, según Leopold y Goldman, el río es trenzado o meándrico. Y eso va a depender del producto del S, que es la pendiente, y Q, que es el caudal. Y en este caso, el caudal está expresado en metros cúbicos por segundo y la pendiente en metros sobre metro. La otra investigación es la de Lane. Lane dice que pueden haber 3 condiciones. La primera condición es que cuando el producto de S por Q a la 0.25 es mayor a 0.0041, el río es trenzado. En cambio, cuando el producto de S por Q a la 0.25 es menor que 0.0007, el río es meándrico. Y entre esos dos tendríamos el río en transición. De tal manera que cualquiera que sea el criterio que nosotros consideremos, vamos a tener una clasificación entre trenzados y meándricos que va a depender de la pendiente y del caudal. Entonces, un mismo río, digamos, que tiene una determinada pendiente, digamos este río que tiene una pendiente .001, o sea, de 1 por 1000, podría mantenerse como, según Leopold, podría mantenerse como un río meándrico hasta un caudal de 200 metros cúbicos por segundo. Pero a partir de ahí se comportaría como un río ramificado. Sin embargo, para Lane, este río estaría en transición hasta este caudal y a partir de ahí recién sería ramificado. Para una pendiente de 0.1 por 1000, tenemos que el río se mantiene como meándrico hasta un caudal de casi 100.000 metros cúbicos por segundo, a partir del cual recién sería ramificado. Esto según Lane, porque según Leopold digo, porque según Lane sería en transición desde 2.000 metros cúbicos por segundo en adelante. Ingeniero, una consulta. Esa pendiente y ese caudal es del tramo promedio del río. Es Claro del que el caudal va a tramo. variar, ¿no? O sea, esa pendiente a la que se refiere es a la del tramo. Esta pendiente la mediríamos como la diferencia de cota entre la longitud del eje para el tramo. En este caso, el eje está dado por un eje curvo. Pero igual, o sea, tenemos la cota del punto inicial, la cota del punto final, eso nos da el delta de cota. Y la longitud es la longitud del eje. Así determinamos la pendiente. Y ahora el caudal. Aquí dice caudal medio anual. ¿Qué entienden ustedes como caudal medio anual? El caudal promedio de los 12 meses del año, ¿no? ¿Pero el caudal de qué? O sea, ¿qué caudal? Eso es lo que falta poner aquí. Está muy bien lo que dice su compañero. El caudal medio anual es el promedio de todo el año. Si dice el promedio de los 12 meses, se referiría al promedio, pero al promedio de qué. Y entonces aquí diríamos que es el promedio de los máximos instantáneos. Aquí tenemos máximos instantáneos. Vamos a poner así, máximo instantáneo. Instantáneo. Instantáneo se refiere a una hora o un día, ¿sabes? Ya, ustedes han llevado hidrología, ¿no es cierto? Ese es el prerequisito para el curso. Entonces, ¿qué es lo que se entiende como el caudal máximo instantáneo? ¿Quién dice? Tendría que ser como una estación limigráfica. Ajá.
Tenemos que en un río el caudal podría mantenerse constante, pero si se presenta una onda de venida, el caudal comienza a incrementarse. Luego, a medida que la lluvia va disminuyendo, el caudal comienza a disminuir. Entonces, en realidad, los caudales son variables en el tiempo y estos caudales están asociados a niveles en el río. Entonces, esta onda de avenida va a depender de la cuenca. Por lo general, en cuencas pequeñas, la onda de avenida podría durar unas horas, 1 hora, 2 horas. A veces dura apenas unos minutos. En cambio, en cuencas grandes, esta onda de avenida podría durar muchos días. Entonces, cuando nosotros hablamos del valor instantáneo, aquí abajo voy a escribir así, instantáneo, no puedo escribir nada. El valor instantáneo, ese valor instantáneo es el que verdaderamente ocurre en un instante t. Entonces, si nosotros tenemos aquí un instante t, en ese instante t tenemos un caudal Q. Pero si tenemos otro instante, entonces ahí tendremos otro caudal. Si tenemos otro instante, tendremos otro caudal. Por eso el caudal instantáneo se refiere al que se produce en cada instante. Y cuando hablamos del máximo instantáneo, nos referimos al valor máximo que se ha producido, que en este ejemplo está aquí. Este de acá es el máximo instantáneo. Este es el máximo instantáneo. Ahora, si nosotros tenemos que en un año hay 365 días, entonces nosotros tendríamos que en un determinado año, y entonces anotamos aquí, mejor vamos a hacer un cuadro de texto. Tenemos un determinado año y vamos a tener un determinado caudal. Máximo instantáneo del año. Máximo instantáneo. Instantáneo. Y entonces tenemos, por ejemplo, en 1960, que el caudal máximo instantáneo sea, que en 1960, a ver dónde estaba, aquí. 1960, el caudal máximo instantáneo tiene un determinado valor, y 1961 tiene otro valor, 1962 tiene otro valor, y así llegamos, digamos, hasta el 2020. 2020. En los cuales para cada año hemos determinado el máximo instantáneo del año. Es decir, de los 365 días del año, hemos determinado cuál es el caudal máximo que se ha tenido en ese año. Y para cada año vamos a tener un caudal máximo instantáneo. Entonces aquí nosotros vamos a poder determinar para todo el periodo, el caudal medio anual correspondería al promedio de todos los máximos instantáneos de los años. Este caudal medio anual entonces se refiere al promedio de todos los años. ¿Ya está claro esto? Este caudal medio anual se refiere al promedio de todos los máximos instantáneos de todos los años. Ahora, el problema que tenemos nosotros es que por lo general no tenemos estaciones limnigráficas. Y como no tenemos estaciones limnigráficas, trabajamos con los caudales máximos diarios. Pero los caudales máximos diarios son el promedio de los caudales en un día. Y por tanto, el máximo diario de un año es menor que el máximo instantáneo de un año. Si nosotros trabajamos con los máximos diarios, tenemos que aplicar un factor de corrección para determinar el máximo instantáneo. El valor que nos interesa aquí es el caudal medio anual, pero de los máximos instantáneos. ¿Está claro eso? De los máximos instantáneos diarios, ¿no? Digamos que estamos hablando de todos los días del año, pero a lo larga es el máximo instantáneo. Instantáneo quiere decir un instante, o sea, no se refiere a un día. Se refiere a un tiempo t que podría ser un minuto,
10 minutos, dependiendo de cómo sea el hidrograma de esta cuenca. Este caudal máximo instantáneo puede durar un tiempo pequeño o podría durar un tiempo mayor. Pero no nos referimos al diario, sino al instantáneo. Entonces, ¿por qué se le dice caudal medio si es instantáneo? Si es máximo. Porque es el promedio. Aquí hemos dicho que en 1960 tenemos un valor, en el 61 otro, en el 62 otro. Y si tomamos el promedio de todos estos, ese es el promedio, el caudal medio anual. Es el promedio de muchos años. Esto lo han estudiado ustedes en hidrología en el capítulo de máximas avenidas con métodos estadísticos. Recuerdan que para poder hacer aplicar estos métodos estadísticos, lo que hacemos es seleccionar el máximo valor de cada año. Y luego con esos máximos valores de cada año, nosotros podemos determinar el promedio de los máximos, la desviación típica de los máximos. Y podemos aplicar distribuciones de probabilidades teóricas para poder determinar cuáles serían los caudales máximos para diferentes periodos de retorno. ¿Recuerdan eso? Entonces este valor que está aquí corresponde al promedio de todos los datos que tenemos, todos los máximos de cada año. Ese es este caudal medio anual. Incluso cuando se hace la aplicación de las distribuciones de probabilidad teórica, se dice que este valor es igual al Q que tiene un periodo de retorno de 2,2 años. Esto según una distribución normal. Una distribución teórica normal. Este caudal que resulta el promedio de todos los años, según la distribución normal, tendrá un periodo de retorno de 2,2 años. Ahora, este asunto del caudal medio anual en realidad no es tan sencillo de determinar porque hay diferentes autores que dicen, bueno, pero este caudal que nosotros vamos a usar para clasificar el río no puede ser cualquier río. Leopold y Wolfman y Lane dijeron que podemos trabajar con el caudal medio anual, pero hay otros autores que han dicho no. En realidad nosotros lo que debemos hacer es determinar la descarga dominante. Esa descarga dominante es aquella descarga a la cual se asocia la forma del río. Si bien en el río los caudales van variando de un tiempo a otro, hay un caudal que podemos considerar como asociado con su forma. Entonces aquí lo que dijeron Leopold y Goldman y Lane es que ese caudal dominante es el caudal medio anual, que correspondería aproximadamente a un periodo de retorno de 2,2 años. Sin embargo, otros autores dicen que para la descarga dominante debería considerarse el estado de banco lleno. ¿Qué entendemos como banco lleno? Si tenemos esta sección transversal del río, entonces nos encontramos, no sé por qué se queda ahí marcado esto. Si tenemos esa sección transversal, entonces podemos tener que esta zona de acá corresponde al cauce principal. Y el resto sería la llanura de inundación. Entonces esta condición de banco lleno se refiere a que todo el cauce principal esté lleno de agua. Y entonces algunos autores dicen que la descarga dominante sería ese caudal, el caudal que hace que el cauce principal esté lleno. Sin embargo, hay otros autores que dicen que en regiones húmedas y corrientes perennes, la descarga dominante debería tener el periodo de retorno de 1,5 años. Y sin embargo, en regiones áridas y corrientes efímeras debería estar con un periodo de retorno de 5 a 10 años.
Noten ustedes que esta definición de descarga dominante es más o menos consistente con la de Lopoli, Goldman y Lane, que habían definido el caudal medio anual, que equivale más o menos a un periodo de retorno de 2,2 años, según la distribución normal. Y estos autores se basan en decir que la descarga dominante tiene que ser una descarga de máxima avenida, porque comúnmente el 90% del transporte total es causado por el caudal, que es igualado o excedido el 10% del tiempo. Es decir, el Q10, el que tiene el periodo de retorno de 10 años, es el que está asociado con el 90% del transporte total de sedimentos. Y como ese transporte de sedimentos es el que condiciona la forma del río, entonces tenemos que allí es donde aparece esa relación en que la descarga dominante tiene que ser una descarga de máxima avenida. En el gráfico de Lane y Goldman es el caudal medio anual, pero de las máximas avenidas, y con eso nos referimos a las máximas instantáneas. Mientras que otros autores dicen que podríamos considerar como descarga dominante la de banco lleno o la de periodo de retorno de 1,5 años para regiones húmedas o de 5 a 10 años para regiones áridas. ¿Está claro esto? Bueno, entonces aquí vamos a hacer un... Ingeniera, ¿sí? ¿no habría la posibilidad de que cuando sea el banco lleno haya, o sea, hayan diferentes caudales que que origine el banco lleno? Sí, porque si nosotros consideramos que la forma del río puede cambiar y también podría cambiar la pendiente del río al cambiar los depósitos de sedimentos, este banco lleno podría cambiar en un determinado periodo. Así que para determinarlo tendríamos que observar cómo es que cambia cómo cambia el cauce en un determinado tiempo. La idea es que este valor debería ser el representativo de un tiempo largo, así que si observamos que hay mucha variabilidad en el caudal del banco lleno, tendríamos que tomar una decisión de cuál es el valor que deberíamos adoptar. Y para esto no debe haber una regla clara, sino que hay que observar cómo es que varía el caudal, cómo varían las secciones y según eso tomar la decisión de cuál sería el valor más recomendable. Incluso podríamos comparar a todos los criterios. Si considerar una descarga dominante igual al caudal medio anual, considerar una descarga dominante igual a banco lleno, o considerar una descarga dominante dependiendo del periodo de retorno, comparamos todos esos valores y tomamos una decisión. Bueno, aquí tenemos más ejemplos acerca de la variabilidad y cambio. Y para eso vamos a hacer un análisis comparativo entre dos ríos que pueden ser muy diferentes entre sí porque están incluso en continentes diferentes. Este primer río que estamos viendo es el río Mississippi de Estados Unidos. Y el otro río que vamos a ver es el río Nilo, que está en África. Y vamos a ver si pueden tener puntos en común. De hecho, hemos dicho que un río es diferente a otro y lo que vamos a hacer es ver cómo son las características de estos ríos. Para ello observamos aquí una vista en planta del río Mississippi. El tramo que se está considerando para el estudio es Cairo, que está cerca de la ciudad de Illinois, y Old River. Y entonces aquí está Cairo. Y por aquí está el primer tramo 1. Los números que están señalados aquí representan los tramos. Entonces tenemos aquí la línea de empalme y continúa por aquí el tramo 17, el tramo 18, etc. Y llegamos aquí con el tramo 24 hasta Old River.
En el camino, este río tiene tributarios. Algunos de los tributarios están muy marcados y otros no, casi no se ven, pero de hecho existen tributarios a todo lo largo del tramo. Acá sí hay uno bien marcado, este tributario de aquí. Y entonces, ¿qué es lo primero que podríamos decir acerca de esta vista en planta? ¿Qué es lo primero que podemos decir de esta vista en planta? ¿Es sinuoso? No le escuché. ¿Sinuoso? Ah, ya, es un río, podemos ver que el río es sinuoso. De acuerdo a este comportamiento podríamos pensar que es meándrico. Pero no solamente es cuestión de ver la sinuosidad, porque podemos observar que existen tramos de diferente sinuosidad. Por ejemplo, viendo así a ojo de buen cubero, ¿cuál de los tramos creen ustedes que tiene mayor sinuosidad? El 4 o el 15 también. Aquí su compañero nos señala este 4, El 17. ¿El 13? el 15 o el 13. La mejor manera de ver eso sería calcular la sinuosidad, es decir, la longitud entre las curvas y la recta. Pero de hecho ya el número de curvas nos indica que podrían ser sinuosos. La otra información que nos dan aquí es la pendiente. Aquí nos hablan de la pendiente del valle, o la distancia medida desde Cairo hasta Point River, o el River, digo. Es decir, si marcamos aquí el 0 y comenzamos a medir las longitudes acumuladas a lo largo del río, pero aquí no nos está diciendo longitud a lo largo del río, sino la longitud a lo largo del valle. Distancia del valle. ¿Qué entienden ustedes como distancia del valle? Longitud de extremo a extremo. La longitud entre el inicio y el fin del tramo. Eso es lo que nos indica aquí. Para cada uno de los tramos, un inicio-fin, y ahí es donde se ha medido la longitud. Y esta es la distancia acumulada desde el punto inicial hasta el punto final, y ahí tenemos todos los tramos. Y nos indican aquí la elevación del cauce. Aquí dice elevación del banco lleno. Y tenemos que también la pendiente varía de un tramo a otro. Dado que está medida la longitud a lo largo del valle, tenemos una aproximación a la pendiente. Y podemos observar que la pendiente es variable. ¿Cuál es el tramo de máxima pendiente? ¿El 13? 17, creo. Bueno, tendremos que ver con más detalle. Pareciera que el 17 es más tendido que el 13. Digamos que podría ser alguno de estos. Podríamos tomar los números también para tener la precisión. Pero lo que queremos resaltar, digamos, es cómo es que esto puede estar asociado a la sinuosidad. Aquí teníamos el 13, que anteriormente había sido considerado también como muy sinuoso, y el 17, que están asociadas a la máxima pendiente del otro gráfico. Pero a la larga, entonces nos encontramos que existen diferencias entre los tramos. Y esas diferencias están asociadas a deformaciones tectónicas del piso del valle y la presencia de material más resistente en el lecho o en el valle. Es decir, no solamente en el cauce principal, sino también en las laderas. Esas características geológicas,
van a originar diferencias entre los tramos. Diríamos que son geológicas y topográficas las condiciones que diferencian un tramo de otro. Y ahora, ¿qué es lo que sucede en el caso del río Nilo? El caso del río Nilo lo tenemos aquí. En este río Nilo nos encontramos primero la vista en planta. Aquí está la localidad del Cairo. En este caso es la capital de Egipto. Y tenemos que empezamos aquí en Luxor. Este Luxor es el que históricamente conocimos con el nombre de Tebas en la historia egipcia. Bueno, entonces aquí tenemos el río Nilo. Con estos tramos llegamos aquí hasta el 8, aquí está la línea de empalme, y seguimos por el 9 hasta llegar al Cairo. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos decir referente a la sinuosidad del río vista en planta? Aquí lo vemos más completo. Que no es muy sinuoso. ¿No le escucho? Que no es tan sinuoso, solo por el tramo casi del final. Casi al final es ese 12, yo no lo veo nada sinuoso. Ah, no, disculpe, el de la izquierda. El 7. ¿Este? Ajá. Sí, ese es un Bueno, poco podemos sinuoso. ver que tiene tramos que tienen cierta sinuosidad, pero que de hecho es mucho menor que la que hemos observado en el Mississippi. Pero de hecho, no podríamos decir tampoco que es un río recto. Sin embargo, podemos ver que aquí hay unos tramos que son un poco más rectos que otros. Aquí su compañero indica que la zona en donde se observa mayor sinuosidad en la vista en planta serían estos tramos 6, 7 y 8. Y ahora, ¿qué más nos muestra? Nos muestra el perfil longitudinal. En este perfil longitudinal tenemos que esta es la elevación y esta es la distancia del valle desde Asuán. El punto más alto aquí es donde está marcado el inicio del tramo. Entonces ahí tenemos, no, más arriba, porque el inicio del tramo está aquí en el 1, pero Asuán está mucho más arriba. Este Asuán se refiere a la presa Asuán, que ha sido una de las maravillas de la ingeniería del siglo XX en Egipto. Bueno, que pese a ser una de las maravillas de la ingeniería, también el resultado, tuvo algunos resultados bastante contradictorios, pésimos, que dieron lugar a que se considere que los proyectos deben ser multidisciplinarios y tienen que incluir no solamente superingenieros, sino también biólogos, ingenieros forestales, pesqueros, doctores, etc. Es decir, proyectos multidisciplinarios, en especial si tienen la magnitud que tiene esta presa Asuán. Bueno, aquí el perfil longitudinal está marcado desde Asuán, pero el tramo que nos han mostrado en planta está aquí, desde el 1 hasta el 12. Y bueno, aquí en el tramo mostrado del 1 al 12, ¿cuál sería la zona máxima pendiente? El señor Núñez me está preguntando que si no va a haber break. Me van a disculpar, pero hoy día empezamos tarde. Y quiero terminar 10 para las 12. A no ser que de todas maneras insistan en tener break. Corrido nomás, ingeniera. No, sí está bien, ingeniera. Ya, Sí. solamente por hoy vamos a seguir de corrido hasta 10 para las 12. Gracias. Bueno, entonces teníamos que en este tramo, ¿cuál es el que tiene la máxima pendiente? El 8, 6. Aquí sí está más claro que es el 8. Y entonces si buscamos el 8 por acá, bueno, aquí habíamos dicho que era uno de los tramos que tenía un poquito más de sinuosidad que los otros.
Bueno, entonces también aquí nos señalan que en el caso del río Nilo hay un aporte de material grueso dado por el río Tena y que las características tectónicas son las que diferencian las características del tramo. Después nos muestran también este gráfico de variación de sinuosidad, en lo cual podemos encontrar que existen las sinuosidades para cada uno de los tramos. Entonces la sinuosidad del tramo 1, por ejemplo, es 1.1. Los del tramo 9, 3, 7 y 8, 11, incluso 10 están en valores entre 1 y 1.1. En cambio, los del 8, el 2, 3 y 4, el 4 incluso llega a una sinuosidad de 1.5. Entonces, veamos aquí los tramos. Aquí está el tramo 4. Anteriormente nosotros habíamos mencionado el 8, pero que tiene una sinuosidad que está en el 1, 2. O sea, es mayor que los otros, pero no es tan grande como la del tramo 4. Y la del tramo 6 sí está mencionada, y la del tramo 2 también. Son las que se marcan aquí, ¿no? Y en cambio la del 7, que nos parecía muy sinuoso, en realidad te está apareciendo aquí abajo. Para lo cual en realidad habría que hacer los números correspondientes y aquí ya nos han calculado la sinuosidad. En función, ojo que este gráfico es sinuosidad versus pendiente del valle. Entonces aquí nos indican la pendiente del valle. La zona de máxima pendiente habíamos dicho que era la de la 8. Pero sin embargo aquí nos indican que la pendiente del 6 es mayor que la pendiente del 8. Bueno, aparte de ver estas variaciones, aquí nos indican que en este punto 12, esta línea vertical que junta esos dos puntos muestra la diferencia entre el siglo XVIII y el presente, que en este caso es el siglo pasado, o sea, el siglo XX, entre el siglo XVIII y el siglo XX. Entonces, tenemos que anteriormente, en el siglo XVIII, la sinuosidad del tramo 12 era 1.2. Sin embargo, en el siglo XX ha disminuido hasta menos de 1.1. Entonces nos vamos aquí al tramo 12. ¿Qué creen ustedes que puede haber sucedido para que la sinuosidad disminuya en este tramo 12? Entre el siglo XVIII y el siglo XX. La gran presa de Azón. La presa de Azón. No. La presa de Azón está en el otro extremo, o sea, está mucho más arriba de aquí. Porque miren, este es el tramo 1, donde está Tebas, digo Luxor. Y sin embargo aquí este es el tramo 1 y la presa de Asuán está a casi 300 kilómetros aguas arriba. El Cairo está acá abajo más bien. Y ese es el tramo 12. Debido a una erosión, o sea, porque veo que el ancho del canal es poco, ¿no? Y así se pudo haber incrementado la velocidad y pudo haber erosionado. Allá, usted dice que este tramo que está indicado aquí es el ancho del canal. Sí, sí, eso es lo que entendí. Y entonces, ¿qué representarían estas curvas aquí? Diríamos que en realidad esto podría ser toda la llanura de inundación en el cual nos están mostrando el curso principal. Pero usted tiene razón que aquí nos está dando un mayor ancho que el que se tiene en el Cairo. Pero más bien diríamos que ambas condiciones, tanto el ancho como la sinuosidad, han cambiado. Pero no es que el cambio de ancho produce el cambio de sinuosidad,
sino que el ancho y la sinuosidad han cambiado en este tramo. La pregunta es ¿por qué? La velocidad disminuyó. Más bien, al disminuir el ancho, el área transversal disminuye y la velocidad del río aumenta respecto a las condiciones normales, ¿no? Si en una condición normal el río era más ancho y ahora está más angosto, su velocidad tiende a aumentar. Han encauzado esa parte. Esa respuesta es correcta. Este tramo del río es algo similar a lo que sucedió en la ciudad de Lima. Recuerden ustedes que el Cairo es la capital de Egipto. Y entonces aquí se ha producido un crecimiento poblacional bastante grande. La ciudad ha incrementado y los servicios de la ciudad obligan a construcción de carreteras, puentes, etc. Lo cual no solamente ha encauzado el río disminuyendo su ancho, sino que también ha creado puntos fijos que le impiden moverse. Por ejemplo, si construimos un puente, ese puente lo reforzamos de manera que no sea destruido. Y entonces el río, que anteriormente podía moverse en un ancho mayor, ahora ya no se ve, ya no puede moverse porque el concreto no le deja. Esa es la razón por la cual el crecimiento de la urbanización, el aumento de la urbanización es el que ha producido esta disminución de sinuosidad en el río Nilo, que sería para este tramo 12. Ahora, ¿dirían ustedes que hay similitudes entre el río Nilo y el río Mississippi? Este cambio de comportamiento en la sección 12 hemos encontrado que tiene similitud a lo que ha sucedido con el río Rímac. De hecho, vamos a encontrar similitudes así entre los ríos. Aquí nos hacen un cuadro comparativo. Este está basado al libro de texto, o sea, lo que yo estoy presentando aquí es un resumen, traducción de lo que está en el libro de texto. Tenemos que en el río Mississippi y en el río Nilo, ambos lechos son de arena. Sin embargo, en el río Mississippi, bajo el lecho de arena, existe arcilla del Terciario y gravas del Pleistoceno. Mientras que en el río Nilo existe bajo el lecho de arena una armadura de grava y guijarros. Según esto, ¿cuál de los dos es más susceptible a la erosión? ¿El río Mississippi o el río Nilo? Ingeniero, ¿podría repetir la pregunta? Se me entrecortó. ¿El Mississippi? Podemos ver aquí que tanto en el río Nilo como en el río Mississippi la capa superior es de arena, pero la capa inferior tiene diferencias. Entonces la pregunta era, ¿cuál es más susceptible a la erosión o a la socavación, el río Mississippi o el río Nilo? ¿El Mississippi? Claro, gracias. Aquí tenemos que esta presencia de arcillas hace que sea un poquito más fácil de socavar que en el caso del río Nilo, que tiene una armadura de grava y guijarros, es decir, si ambos tienen gravas, este tiene material más fino que esa arcilla, mientras que este tiene guijarros, que son materiales más gruesos. Además aquí dice armadura. Armadura es decir que el lecho se ha acorazado y han quedado todas estas gravas protegiendo esa zona de la erosión. Eso me hace acordar que aquí me faltó comentar este cuadrito que estaba acá, que dice, además el impacto por la presa Swan fue mucho menor que el calculado. ¿Lo llegan a ver ustedes? Además el impacto por la presa Swan fue menor que el calculado. ¿A qué impacto se refiere?
¿Por la erosión? Pero ¿por qué? O sea, ¿qué efecto puede tener la presa Swan? En el transporte de sedimentos. La retención de los sedimentos. De ahí esa retención de sedimentos que origina. Erosión en el lecho aguas abajo. En realidad el término es más grave, es degradación. O sea, nosotros tenemos aquí la presa retiene sedimentos. Si el cauce original era este, ay, no, pues más arriba. Si el cauce original era este, nada. Bueno, ya, si el cauce original era este, producto de estos sedimentos que quedan depositados, entonces se comienza a disminuir el nivel del cauce. Esto es lo que hemos llamado degradación. Entonces dijimos que por la presencia de estos elementos, y lo mostramos también para la empresa de la Tarjea, de la Bocatoma de la Tarjea, se produce una degradación. Esa degradación es lo que aquí nos indican que el impacto fue menor por esa degradación. El impacto fue mucho menor que el calculado. ¿Y por qué creen entonces que la degradación producida por la presa Swan fue menor que la calculada en el río Nilo? Aquí teníamos la presa Swan y nos dicen que aquí se preveía una determinada degradación, pero resulta que la degradación fue menor. ¿Por qué creen? Por el acorazonamiento. Muy bien. Se produjo acorazamiento del río y esto hizo que la degradación esperada fuera mayor a la que realmente se produjo. Lo que es lo mismo, la degradación que se produjo fue menor a la degradación esperada, debido a esta armadura de grava, el acorazamiento del lecho. Bueno, entonces aquí el río Mississippi es mucho más dinámico, es decir, más susceptible a la erosión y por tanto cambia más, pero responde a controles geológicos e influencias de tributarios. Es decir, si bien aquí tiene marcadas unas condiciones por sus características geológicas y de los suelos, también debe tener algunos controles geológicos, por ejemplo, zonas que son más rocosas, menos rocosas, etc. Y también la influencia de los tributarios que van a hacer cambiar el caudal a lo largo del río. Y nos señalan que los ríos son similares en tamaño y también transportan cantidades similares de sedimentos, pero sin embargo difieren morfológica y dinámicamente, no solamente por sus características que podrían ser casi similares también, sino también por sus historias, es decir, cómo han ido evolucionando estos ríos a lo largo del tiempo. En conclusión, si nosotros queremos anticipar y predecir la respuesta de un río, no solamente podemos considerar lo que vemos en la actualidad, sino que también debemos considerar el pasado. Y aquí nos dicen, el pasado y el presente deben ser combinados para conseguir una solución geomórfica ingenieril para el mantenimiento o restauración del río. Ojo que esta palabra mantenimiento es muy importante. En tiempos pasados se hacían las obras en los ríos y no importaba lo que sucedía en el río. De hecho, nosotros sabemos que hemos matado al río Rímac. Hemos construido una tremenda ciudad que tiene una bocatoma para agua potable, que ha secado por completo el caudal aguas abajo, tiene bocatomas de riego, centrales hidroeléctricas, etc. Y hemos matado al río en la parte de la ciudad, y en la parte de aguas arriba tiene también problemas, incluso por uso minero. Y ya se ha formado todo un proyecto para tratar de restaurar o recuperar el río Rímac. Entonces, cuando aquí hablamos de mantenimiento, lo que nos referimos es que nosotros queremos hacer obras en el río, pero sin perjudicarlo.
tratando de mantener sus condiciones naturales. Y eso es lo ideal. Porque si no lo mantenemos, entonces después nos vemos obligados a restaurarlo. Ahí ahora, resulta que la restauración significa tratar de recuperar las condiciones anteriores. ¿Pero creen ustedes que es posible restaurar el río Rímac? Cuando llegaron los españoles decían que había un bosque que había que caminar 3 horas para llegar al río. En el río había peces, camarones, etc. Y de hecho, cuando hicieron esas zanjas para cambiar las tuberías en la universidad, ¿recuerdan ustedes? El material que se extrajo era material de río. Lo cual nos haría pensar que incluso la llanura de inundación del río llegaba hasta la Universidad Nacional de Ingeniería en algún tiempo. Entonces les pregunto, ¿creen ustedes que sea posible restaurar el río Rímac? ¿Regresarlo a sus condiciones naturales? Tiene razón, no es posible. O sea, ya lo hemos, ¿cómo podríamos, digamos, permitir que vivan los camarones si existen desniveles tan grandes como el que está aguas abajo del puente del ejército? Entonces, digamos que el término restauración no es suficiente. Podríamos hablar de una recuperación. Una recuperación, al menos tratar de recuperar algo de lo que tenía. Y alguien podría decir, pero no nos interesa. En realidad sí nos interesa, y esto lo demuestran los países más desarrollados. Digamos que en Estados Unidos y Europa ya tienen siglos de tener obras en los ríos. Y estos siglos les han dado lugar a muchos problemas en la actualidad. Algunos problemas trataron de resolverlos con algunas obras. Por ejemplo, aunque ahorita no recuerdo cuál es la ciudad, resulta que aquí había una ciudad y entonces construyeron un canal. Bueno, el canal lo voy a dibujar así. En ese canal había un determinado nivel de agua. Entonces, para proteger a la ciudad, este canal tenía una altura que impedía que el nivel del agua en el río inundara la ciudad. Pero resulta que se produjeron depósitos de sedimentos. Y entonces el nivel del agua en el río aumentó, con lo cual se tuvo que incrementar las paredes del canal. Pero este proceso continuó y continuó y continuó, de tal manera que cada vez era necesario sobrelevar más el nivel las paredes del canal. Y entonces ya en lugar de ser un canal parecía un reservorio. Y estas paredes tenían que ser reforzadas cada vez más y más para impedir de que el canal se desborde, inunde la ciudad. Y lo peor es que ahora había el riesgo de que las paredes fallaran y todo esto produjera una inundación debido a la destrucción del canal. La conclusión fue que tuvo que demolerse el canal. Y entonces hablaban de restaurar las condiciones del río para tratar de eliminar todas estas consecuencias negativas. Entonces les decía que en todos esos países desarrollados ya han encontrado que muchas de sus obras están produciendo consecuencias que ya no son manejables. Si bien han tratado de hacer todo lo posible para tratar de mantener las obras, de que no haya problemas, etcétera, todo esto se ha ido haciendo inmanejable, y así que lo que han concluido es que tienen que restaurar las condiciones naturales. En muchos casos están incluso hablando de demoler presas. Y los proyectos de restauración se han vuelto unos proyectos muy importantes. Ahora, nosotros somos un país en vías de desarrollo. En el caso de Lima se produce una gran destrucción producto de que es una ciudad enorme. Y aquí tenemos concentrada casi toda la población del país. Pero tenemos muchas obras por desarrollar en muchos otros ríos. Entonces, lo que debemos tener presente es que deberíamos realizar nuestras obras
considerando como un requisito importante el tratar de mantener las condiciones del río. El mantener las condiciones del río no solamente va a asegurar la estabilidad de nuestras obras, y como obras me refiero incluso a las ciudades que están al pie de los ríos. Y para tener éxito en esto, entonces tenemos que considerar no solamente las condiciones del presente, lo que nosotros podemos ver en la actualidad, sino también tratar de analizar qué sucedió en el pasado. ¿Cómo podemos analizar lo que sucedió en el pasado? Mirando aguas abajo. No. Mirando aguas abajo y aguas arriba, o sea, mirar, es algo que podemos hacer en el presente. Si yo estoy mirando, eso es presente. Buscar Conseguir los registros históricos. Ujú. Buscando los registros históricos. ¿Pero qué registros históricos? Caudales. O tirantes también, ¿no? Nivel del agua también. Sería importante tener registros de caudales, pero recuerden que en todo estudio hidrológico necesitamos registros de caudales de la longitud más larga posible. Tirantes también es importante conocer, pero a veces no existen registros. Para tener la variación de tirantes tendríamos que tener los registros de una estación. Y si no hay estación, entonces ¿cómo podríamos saber cómo variaron o cómo varió la profundidad del río? Consultando a Lógicos. pobladores. Una forma sería consultar a los pobladores y la forma de ver la profundidad sería ver también hasta dónde llegó la llanura de inundación. Porque el ancho de la llanura de inundación sería el ancho superficial de la corriente, que está ligada con una forma transversal para darnos la profundidad. Entonces, preguntando a los pobladores qué pasó o cuánto fue lo máximo, podríamos nosotros saber más o menos hasta dónde llegó el río, y esto nos daría una información indirecta de la profundidad. Pero también es una información muy importante en términos de inundaciones, porque ya nos permite saber hasta dónde llega el río en una determinada época. Escuché que otro alumno dijo algo, pero no logré entender qué dijo. Me refería a lo geológico, ingeniera, o sea, ver cómo se ha comportado el cauce, o ver cuál es la profundidad que tiene. Porque a veces cuando la corriente pasa dejan marcas en el propio terreno. Bueno, todo eso es presente. O sea, si nosotros analizamos la información geológica, vemos las marcas de agua, etcétera, diríamos que, bueno, las marcas de agua sí nos indican algo del pasado, pero recuerden que la geología, hablamos de eras geológicas, tiempos geológicos, y esto puede ser miles de años. Aún así, ¿qué otra forma tenemos de ver el pasado? En tiempos, bueno, no tan antiguos, digamos que hace 20 o 30 años, cuando queríamos conocer el pasado, teníamos que ir a la biblioteca y tratar de conseguir, digamos, reportes que podrían haber, crónicas. Incluso el doctor Rocha hizo una investigación de los meganiños, revisando las crónicas desde el tiempo de la conquista. Es decir, las crónicas de los españoles en los que se señalaban presencias de inundaciones, daños causados, etcétera, lo que le permitió rastrear la ocurrencia de los meganiños desde 1500 hasta el siglo XX. O si no, teníamos que tratar de conseguir imágenes satelitales que eran costosísimas, o fotografías aéreas. Fotografías aéreas que de acuerdo a las fechas nos indicaban cómo es que había estado el río. De hecho, esta es la información que nos puede dar datos del pasado, tanto lo que son crónicas, reportes, informes anteriores,
imágenes satelitales, fotografías aéreas. Pero actualmente tenemos la ventaja de que el Google Earth es de uso masivo y gratuito y nos permite tener imágenes satelitales de diferentes años, lo cual nos permite observar cómo es que ha ido cambiando el río a lo largo del tiempo. Ciertamente con las imágenes satelitales a veces tenemos el problema con la presencia de nubes, que justamente cubren lo que nosotros queremos ver, o sino que las imágenes no tienen suficiente resolución. Pero el Google Earth no es el único que distribuye imágenes satelitales. Existen otras fuentes de información para poder tener estas imágenes satelitales en diferentes épocas y con diferentes resoluciones, y que incluso son en forma gratuita. Y si queremos más información todavía, incluso podríamos adquirir imágenes satelitales, bueno, pagando una cantidad que es aceptable. Y por tanto, eso es la recomendación que se da. Que nosotros tenemos que analizar toda la información del presente, pero también debemos buscar la información del pasado para tratar de conseguir una solución geomórfica ingenieril que nos permita el mantenimiento o restauración del río. Por ahí nos quedamos el día de hoy y mañana ya continuaremos con el tema. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces hasta mañana, señores. Gracias. Ya, gracias, ingeniero. Buenas tardes.